Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie Dusty Collar. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puedes recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. Kynen no es el asesino, Berk empujó a Beffa, Kynen escondió la evidencia para que su hijo no fuera a la cárcel. Pero lamentablemente, Kynen será víctima del gran plan de venganza de su hijo Berk. Un número en el plato de Berk y un número en la pared prueban esto, amigos míos, como pueden ver en la pantalla. Fox TV lo ha vuelto a hacer y ha cambiado el día de emisión de la serie. El 9º episodio de la serie se emitirá el 28 de agosto de 2022, es decir, el domingo. Podemos decir que la nueva imagen de Zeino marcó el tráiler del 9º episodio con la magnífica voltereta del pájaro rodante ella en la piscina. A partir de ahora, comenzará la lucha almohadilla C y almohadilla EC e incluso almohadilla Al-C. Entre Ali y Dirya, en cambio, habrá un proceso muy difícil de reparar a raíz de una vida falsa. Deseo que la serie Tozlukaya dure más y las escenas de parejas jóvenes sean más. Espero sus comentarios y apoyo. Fue una gran sorpresa que Berk fuera el héroe en la sombra que ayudó a Ali, Arap y Zeino. Envió las notas y secretamente dio las preguntas y respuestas del examen. Realmente no esperábamos esto. Resulta, ¿qué tipo de odio de camello ha acumulado Berk Yazolu en sí mismo que manipuló así para deshacerse de su padre? Fue golpeado, regresó de entre los muertos, se peleó e incluso accedió a la etiqueta de abusador. Uno pregunta, ¿montaste un banco así para hacer rodar las copas que no podías tocar en el suelo? ¿O porque emulas el reino de la soledad del Egeo, hombre? Por otro lado, en mi análisis anterior, le pregunté si Ali se enteraba de que el asesino era su padre. ¿Crees que habría un gran efecto terremoto? Y los desarrollos que mencioné continuarán ocurriendo. Podemos decir que todos quedamos impactados, ya que Berk preparó un magistral plan de venganza por el bullying de su padre durante años. Podemos decir que llegará la continuación de este gran revés que vivimos en la serie. Podemos decir que Kynen no es un asesino. Porque podemos entender por su actitud hacia Beffa y la suavidad de sus palabras en la escena de la azotea que no tiene intención de tirarla. En la continuación de la última escena, Ali y los demás verán las imágenes. Se asegurarán de que Kynen Yazolu sea el asesino, por supuesto, informarán a la policía con estas imágenes. Vemos que Kynen ha sido detenido. Probablemente habrá un caso de liberación por falta de pruebas. Por lo tanto, hay una escena de advertencia entre Onder y Dirya. Si te das cuenta, advierte a Onder Dirya en el tráiler. Porque no hay nada más que lo que vemos en las imágenes. Es por eso que se necesitan pruebas, dice Onder. Esto significa que mientras Kynen será liberado en poco tiempo, Berk hará otro movimiento e irá a la estación de policía y dirá que fue testigo de su nombre y que su padre empujó a Beffa. Si Berk no hace este movimiento, Kynen será liberado, pero será arrestado nuevamente e irá a la cárcel. Además, cuando se entera de que Ali Kynen es su propio padre, primero se enfadará mucho, luego se tranquilizará y habrá una escena de confrontación con Kynen en prisión. Esperamos que estas escenas estén ahora en el 10º episodio. Creo que la escena donde Ali descubre la verdad será la última escena del 9º episodio. Francamente, el esfuerzo de Kynen por proteger su reputación lo hace cometer un gran error. También tiene más sentido ahora para el ocultar la evidencia. En otras palabras, incluso si Kynen no mostró compasión, mantuvo los registros y trató de oscurecer la evidencia para proteger a su hijo Berk y no manchar su propia reputación. Después de este episodio, supongo que veremos un drama del pasado de Kynen. Al menos, el hecho de que Kynen no sea el único villano de la serie como Ekizatakul hará que la serie sea inmersiva. En otras palabras, Berk pudo haber venido y empujado a Beffa a sabiendas o sin saberlo cuando Beffa y su padre estaban en el techo. Si recuerdas, cuando Beffa cayó del techo, Berk bajó rápidamente. Incluso él preguntó si lo empujaste. Pero Berk probablemente visitará a su padre y le recordará el amor que no le dio, y hablará de vengarse por la violencia que infligió. Por eso, Kynen le estará reprochando a Berk que nunca hayas sido un hijo digno para mí. Entonces, mientras encerraba a Kynen Berk en la habitación, es posible que haya tratado de contenerlo. Porque persistentemente no aceptó las acusaciones de Dirya y renovó la sala. Piénsalo, Berk acosó a Azal en el primer episodio, y creo que Kynen siempre encubrió su uso de drogas y otros delitos que no sabemos. Por otro lado, la pelea de Zeino entre ella y Ar, que comenzó con una acusación,
parece calentarse mal. Además, esta vez, se puede predecir que Ali, de quien Zeino está enamorado platónicamente, también se verá afectado por la ropa atractiva de Zeino. Cuando arresten a Kynen, se quitará una gran carga de los hombros del joven. Después de esta relajación, los jóvenes intentarán hacer nuevos comienzos en sus vidas. Veremos el primer paso de esto con la invitación a cenar de Zemre, quien necesita a sus amigos más que nunca. Mientras Age, Ari y Azal disfrutan de la piscina, llega una invitación de Zemre. Además, Ali, Duru, Sinen y Zeino se encuentran entre los invitados. Ahora que ella está libre de la presión de Berk, cuya palabra practica como una ley, se relajará y probablemente limpiará su casa y comenzará a pasar buenos momentos con sus amigos. Ya estamos deseando que la hermana de Age llegue a la serie. En otras palabras, podemos decir que Zemre agradecerá a Ali por salvarle la vida y tratará de preparar un entorno en el que pueda sanar espiritualmente. Creo que veremos las dulces conversaciones, los celos y las disputas de los jóvenes durante esta invitación. Si Aile conoce a Kynen y confía en sus palabras de que no soy un asesino y apoya a Kynen, supongo que los jóvenes se perderán sus momentos divertidos. Si le preguntas a Berk si solo hay una criatura viviente que te ama en esta vida, ¿por qué Zemre fue a la casa de Berk? Él querrá contarte lo que pasó en la cara de Zemre Berk después de que Kynen fuera encarcelado y consolarlo. Para Zemre, que desconoce que fue Berk quien metió a Kynen en la cárcel, ahora que se ha aclarado el caso del asesino y el acoso, podemos decir que tiene derecho a oponerse a Berk con esta invitación a cenar. Me gustaría expresar un último detalle. En la relación entre Kader y Bilal, me pregunto si Kader podría estar embarazada. Espero sus comentarios sobre este tema. Aunque parece que Bilal y Kader se van a casar por ahora, hay algunas personas que se opondrán firmemente a esto. En primer lugar, el padre de Bilal nunca aceptará este matrimonio. En segundo lugar, Zeino y Arab tampoco parecen adoptar esta relación. Mis amigos que aman la serie Dusty Collar, no olviden suscribirse a mi canal y enviar sus comentarios y apoyo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós.